si anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti. Amén y amén. Quisiera resumir bien rápido, hermano, lo que hemos visto en las últimas dos enseñanzas, porque a medida que vayamos viendo esta enseñanza, yo voy a ir proyectando unas escenas dramatizadas acerca de la vida de David. Y el propósito de mostrarle estas escenas es que puedas ver estas escenas que las dramatizan de una manera gráfica y podamos nosotros entender con más claridad las terribles consecuencias del pecado. Les comunico de antemano que yo aumenté la velocidad de estos videos con el propósito de no tomar mucho tiempo en ello. Pero antes de llegar ahí, yo quisiera que resumamos rápidamente estas dos enseñanzas que hemos visto de esta serie Matando el Pecado. En la primera semana vimos la naturaleza de la guerra contra el pecado, donde el apóstol Pablo nos describió esa lucha que él sostuvo durante toda su vida cristiana contra el pecado. Lucha que si Pablo tuvo, nosotros también vamos a tener si somos cristianos. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros, mora en el cuerpo de cada cristiano. Entonces, en esa primera semana vimos que el pecado que mora en nosotros, la Biblia nos dice que día a día se empeña en controlar nuestras vidas. Esa inclinación, esa naturaleza caída que Dios personifica, se aferra, se empecina en querer controlar nuestras vidas como una fiera salvaje. Y lo terrible de esta realidad es que el pecado, dice la Biblia, que no toma descanso. Él constantemente está acechando nuestras almas. Y lo terrible de esto es que no existe manera de hacer que sus continuos esfuerzos por controlar nuestras vidas desaparezcan. O sea, no hay manera. La única manera que existe de matar totalmente la presencia del pecado en nosotros es muriendo físicamente y que Dios nos resucite y nos dé un cuerpo glorificado como el de Jesús. Pero esto sabemos que no va a suceder hasta que muéramos físicamente y Dios nos resucite. Hasta entonces, hasta que llegue ese día, nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo para matar ese pecado que se empecina, que se aferra a querer controlar nuestras vidas día a día. Eso fue una de las verdades que vimos en la primera semana. Y concluimos, hermanos, que si esta presencia del pecado está en nosotros todos los días, significa que cuando Dios nos dio la nueva naturaleza, la presencia del pecado en nosotros no desapareció, o sea, no fue aniquilada por Dios, no, está todavía ahí.
aunque Dios sí realizó un cambio bien radical. ¿Qué cambio? O sea, ya no somos esclavos del pecado. Eso significa que el pecado, si nosotros no le damos cabida, no se puede apoderar de nosotros como antes lo hacía. Ahí sí hubo un cambio bien radical, pero lo que Dios no hizo fue extirpar completamente la presencia del pecado de nuestros cuerpos. No, si usted recuerda, dijimos que la relación que nosotros teníamos con el pecado era una de una unión, de una conexión, de mucho apego. O sea, nosotros cooperábamos voluntariamente con las insinuaciones, las incitaciones del pecado, pero cuando nos convertimos, pues Dios nos dio esa nueva naturaleza, nos dio su mismo Espíritu Santo, y entonces ahora nos hemos convertido en enemigos del pecado. Por lo tanto, por lo menos eso debe de ser la realidad de cada cristiano. Yo sé que hay mucha gente que dice que es cristiano y que no tiene esa realidad. Por consiguiente, le es necesario nacer de nuevo a todas esas personas. Porque hay una lucha literal en la vida de los cristianos contra esos deseos que se levantan desordenados, lujuriosos, y que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace pelear contra ellos. Entonces, según Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, los cristianos, dice, estamos vendidos al pecado, pero eso no significa que somos esclavos del pecado. Cuando Pablo dice que él estaba vendido al pecado, él estaba diciendo, en otras palabras, que la presencia del pecado en su vida estaba ahí día a día. Pero eso no significaba que él tenía que ser esclavizado por el pecado cada vez que al pecado se le antojare. No, eso no era lo que Pablo estaba diciendo. Más bien Pablo estaba diciendo, estoy vendido al pecado porque el pecado mora en mí. Por lo tanto, en dependencia del poder del Espíritu Santo, yo tengo que hacer morir a ese pecado. Porque con sus continuos esfuerzos y sus seducciones engañosas, él se empeña en querer controlar mi vida. Entonces eso fue básicamente lo que vimos la primera semana. La segunda semana empezamos a ver las terribles consecuencias del pecado. ¿Y qué fue lo que vimos, hermano? Primeramente, y no quiero dejar de recalcar esto y resumirlo, de recordarlo, que este llamado que Dios nos hace a matar el pecado que hay en nosotros, porque mora en nosotros, no es un llamado opcional, no es una sugerencia de Dios, no es una recomendación nada más, no, es un mandato y requiere de nuestra atención. Hablamos de que hay cristianos hoy en día que ven este llamado como algo opcional y por consiguiente, pues ellos viven un cristianismo, entre comillas, carnal. O sea, la mentalidad de ellos dijimos que era, bueno, Jesús ya pagó por mis pecados, ya me compró mi boleto para llegar al cielo, por lo tanto, puedo vivir ahí a la ligera, ahí se va. Y el problema con esta aberración, el problema con esa desacertada forma de pensar de estas personas es la Biblia. Porque la Biblia de una manera clara, de una manera rotunda, nos va a decir que es imposible haber nacido de Dios y estar habituado al pecado. Juan, recuerda, primera de Juan nos dice, precisamente para esto apareció Jesús, para deshacer estas obras del diablo, para darnos a su Espíritu Santo. Y es por eso que Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Así que la Biblia asevera de manera clara, de manera rotunda y tajante que es imposible haber nacido de Dios y estar habituado al pecado. No hay tal cosa como cristianos carnales. Dijimos que por momentos el cristiano puede comportarse carnalmente, pero es diferente comportarse un verdadero cristiano como un carnal a estar habituado a la carne. Es algo totalmente diferente. Así es que según la Biblia nos va a decir que no hay manera. Si tú dices que naciste de nuevo, bueno, eso se va a evidenciar, se va a manifestar en tu modo de vivir, de que tú ya no eres un esclavo del pecado. Tú peleas contra el pecado. Es bien clara la Biblia. De hecho, la Biblia nos va a decir que hay dos razones por qué es imposible que un verdadero cristiano esté habituado al pecado. Número uno, pues ya mencionamos, la naturaleza que Dios le da al verdadero cristiano lleva a aborrecer esa vida habituada al pecado. O sea, es la nueva naturaleza que Dios le da
pues entonces ya detesta eso, el nuevo hombre que está en nosotros. Es como si de repente nosotros, ahorita con nuestra naturaleza, todo aquello que apesta, que hiede, que está putrefacto y que empieza a despedir un olor terrible, o sea, nos aleja a nosotros de eso, así rápidamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si nos diera Dios una naturaleza como de cerdo, como de cucaracha? Entonces ya sería diferente, ¿verdad? Amaríamos ese olor, amaríamos estar ahí en el mugrero. Bueno, algo así sucedió en nuestras vidas espirituales. Nosotros amábamos estar embarrados en el lodo del pecado. Amamos eso a nuestro grado, cada quien en diferente grado, pero amábamos el pecado. Sin embargo, cuando Dios vino a nuestro encuentro y nos salvó y nos dio su Espíritu Santo, nos dio esa nueva naturaleza que ahora nos hace detestar el pecado. Así es que la primera razón por qué es imposible que un verdadero cristiano esté habituado a la carnalidad es por esto, porque el Espíritu Santo vive en ti. Y la segunda, dijimos que cuando un verdadero cristiano empieza por negligencia apartarse de Dios y empezar a caer en pecado, bueno, ¿qué hace Dios? Lo disciplina. Y la disciplina, el azote que Dios aplica a su hijo es correctiva. No es un castigo para que se le quite, no es una corrección o una disciplina correctiva. Dice la Biblia que a quien Dios toma por hijo, a ese azota. A quien Dios ama, a ese disciplina. Dios te tomó por hijo, entonces te va a azotar como un padre amoroso azotaría a su hijo para corregirlo. No lo hace de otra manera, es para eso. Y suponiendo que el cristiano ese que está en el lodo del pecado, por su necedad, empieza a entristecer, al Espíritu Santo lo empieza a pagar, llega un momento en que Dios está aplicando disciplina y no entiende. Ya vimos que la Biblia nos dice que Dios le quita la vida a esas personas antes de que lleguen a un punto donde ya no puedan reaccionar en arrepentimiento y terminen siendo condenados con los incrédulos del mundo. Como Pablo le dijo a aquellos de la iglesia de Corinto que estaban indignamente tomando la cena del Señor, y o se examinan o algo les va a pasar, Dios los va a castigar de manera correctiva, porque hay algunos que están débiles y que están enfermos porque han estado tomando la cena del Señor indignamente, y de hecho algunos ya duermen, ya murieron por esa misma razón. ¿Quieren ustedes morir? Porque Dios juzga y castiga así, porque prefiere hacer eso antes de que ustedes sean condenados con el mundo. Entonces no hay manera, hermanos, de ser cristiano y estar habituado al pecado. Tal cosa no existe. No existe. ¿Por qué? Porque es bien claro en la Biblia. Ahora tú puedes seguir pensando otras cosas, pero yo prefiero quedarme aquí y a creer lo que la Biblia me dice. Ahora, el propósito de haber tocado este punto de los supuestos cristianos que dicen ellos que es opcional esto del llamado de hacer morir la carne, o sea, el propósito de esto fue para que nadie de los que escuchen esta predicación se vaya a atrever a ver este llamado como un llamado opcional, como una sugerencia. No, esta es una orden, este es un llamado de vida o de muerte. Es una orden sumamente seria, porque según la Biblia dice que si tú y yo no atendemos seriamente a este llamado, el pecado te puede matar. O sea, Dios a través del pecado. Porque al final de cuentas, ¿en quién está la vida y la muerte? Dice a Moisés en Éxodo, en Dios. Él hiere, Él sana. Él da vida y Él mata. Al final de cuentas es Dios. Por lo tanto, tenemos que tomar con seriedad este llamado que Dios nos hace. Y si mal usted no recuerda, después de que vimos estas verdades más fundamentales, y preguntamos, ¿cómo pues luchamos? ¿Cómo combatimos día a día la presencia del pecado en mi ser? O sea, ¿cómo yo combato esos patrones pecaminosos a los cuales me inclino mucho, pastor? O sea, yo soy muy iracundo, rápidamente yo me enciendo y mi esposo no me puede decir algo porque a veces ya los niños ya me colmaron la paciencia y rápidamente yo exploto. ¿Cómo le hago yo, pastor? Bueno, dijimos que no íbamos a responder estas preguntas
hasta que primero consideremos las terribles consecuencias del pecado. ¿Y cuál es el propósito de considerar primeramente las consecuencias terribles del pecado? Bueno, que Dios pueda usar estas consecuencias en la vida de David para convencernos, para meter temor en nuestros corazones y podamos despertar si es que estamos durmiendo y empecemos nosotros a pelear, a tomar en serio el llamado de Dios. Y bueno, esto nos llevó a empezar a estudiar el pasaje de 2 de Samuel capítulo 11, donde David, o donde Samuel nos muestra las consecuencias o el pecado y las consecuencias de David. Y la pregunta que levantamos, si usted recuerda, hermanos, fue ¿por qué deberíamos asumir seriamente la responsabilidad de matar el pecado? Bueno, por las terribles consecuencias que trae el pecado. Si no, pregúntale a David. Dios está diciendo, o matas al pecado, el pecado te mata a ti. Si no, pregúntale a David. Y la semana pasada, al estudiar la caída de David en pecado, vimos que David empezó a pagar un alto precio. ¿Por qué? Porque le empezó a dar rienda suelta a sus pasiones, porque ignoró, porque menospreció la palabra de Dios. O sea, él tuvo en poca o en nada la palabra de Dios, no le dio importancia. Y por eso David empezó a caer en espiral en una situación terrible. David, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. O sea, después de haber sido un hombre tan apegado, tan consagrado a Dios, que meditaba en la palabra de Dios, en los campos, componía salmos. O sea, David que le cantaba a Dios, lo alababa, terminó convirtiéndose en un adúltero y en un asesino. Un asesino que le quitó la mujer a uno de sus soldados más leales. ¿Con qué propósito? Para hacerla suya. Y después, por querer cubrir su vileza, utilizó su autoridad de monarca para ordenar matar a este esposo de esta mujer. ¡Wow! ¡Qué vileza la de David! Y al obedecer uno de sus generales la orden de David, causó que otros siervos fieles de David murieran juntamente con Urías, el esposo de la mujer con la cual David adulteró. Y la pregunta es, ¿cómo fue posible que David, después de que fue un hombre tan dedicado a Dios, escucha, tú te consideras muy dedicado a Dios, el que crea que está firme, mira que no caiga? No, pastor, estos son para los pecadorzotes. No, empieza ya desde aquí. O sea, si tú eres una persona bien consagrada a Dios, mira que no caiga, no te descuides, no estés, yo estoy bien. Es para aquella persona o para aquel otro hermano que lo publique en el Facebook porque no están aquí, yo se lo hago llevar. No es para nosotros, hermanos. O sea, ¿cómo es posible que David, después de haber sido un hombre tan consagrado a Dios, haya llegado a un grado de maldad como esta? ¿Por qué? Bueno, yo creo que la respuesta es bien simple. David era tan ser humano como tú y como yo. Era un hombre vulnerable a ser arrastrado por la seducción del pecado. De acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a mí, de acuerdo a la Biblia, no hay ser humano inmune al pecado. Por más consagrado que tú seas, tú y yo somos frágiles. Tú y yo somos vulnerables, susceptibles. ¿Por qué? Porque heredamos la naturaleza caída de Adán, como todas las demás personas que han pisado este planeta. Y es por eso que Dios nos llama a orar, porque la carne es débil. Velar y orar no es una sugerencia, es una orden que debemos de estar nosotros obedeciendo día a día. Velar y orar, velar en las escrituras, velar en la verdad de Dios para que nadie te engañe. Y después oras, después de haber velado las escrituras, en las verdades de Dios, después de haber meditado en ello, ora lo que meditaste, lo que leíste. Eso es velar y orar. ¿Por qué? Porque tu carne es débil, es frágil, es vulnerable, es susceptible a ser arrastrada por el pecado. Y eso fue lo que le sucedió a David. Escucha lo que el profeta Natán le dice a David cuando fue enviado por Dios para confrontar su pecado. Yo te voy a proyectar ahí el versículo 9, pero voy a leer el capítulo 1. Dice, es mejor dicho el capítulo 7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por Israel, sobre Israel,
y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor de tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. Ahora escuchen lo que dice ahí el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Dios es como si le estuviera diciendo a David, ¿por qué me menospreciaste? Está siendo responsable a David de su pecado. O sea, es verdad, heredamos la naturaleza de Adán, pero nosotros gustosamente nos inclinamos, aceptamos la seducción del pecado que nos arrastre. Por lo tanto, somos culpables. ¿Por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo de delante de sus ojos? A Urías de Deos heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. La pregunta que llama ahí la atención es esa: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Por qué menospreciaste la palabra de Dios? ¿Por qué no le diste suma importancia a la palabra de Dios? La importancia que la palabra de Dios merece. Porque recordemos, antes de que David empezara a albergar esos pensamientos lujuriosos en su mente, en su corazón, en cuanto a Betsabé, antes de matar David o mandar matar a Urías David, antes de todo eso, primero empezó a menospreciar la palabra de Dios. O sea, la raíz que nos lleva a estar viviendo patrones pecaminosos, ¿qué es, hermanos? Todo empieza con tener en poco la palabra de Dios. Como ahorita, Dios, el llamado que nos hace es: maten el pecado. Aquí va a empezar todo. Ahí está la raíz. Si tú quieres vencer al pecado, tienes que tomar en serio el llamado que Dios te hace de matar el pecado. Si tú lo ignoras, es menospreciar la palabra de Dios. Y es ahí donde se puede desatar un sinfín de acciones pecaminosas en tu vida, donde pueden simplemente terminar en terribles consecuencias. David menospreció la palabra de Dios antes de que albergara esos pensamientos lujuriosos con Betsabé y que mandara matar a su esposo. Primero David menospreció la palabra de Dios. Aquí es donde inicia todo, hermanos. Dios nos está llamando, vuelvo y repito, a ser intencionales cada día a matar el pecado. Si nosotros tenemos en poco la palabra de Dios, tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias de este menosprecio a la palabra de Dios. La pregunta de Dios a David fue: ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Mira dónde te llevó a haberte dado el lujo de tener en poco mi palabra, a convertirte en un adúltero, en un asesino. ¿Tú crees que yo no estaba viendo eso? Yo estaba viendo todo lo que tú estabas haciendo. Ahora tú vas a sufrir amargamente por el resto de tu vida las consecuencias de tu pecado. La caída de David nos enseña que no podemos darnos el lujo de menospreciar la palabra de Dios, porque si lo hacemos, las consecuencias serán altamente dolorosas y aflictivas. Y Dios quiere prevenir eso. Lamentablemente hay muchos creyentes que menosprecian la palabra de Dios, que tienen poco la palabra de Dios, que si se predica o no se predica la palabra de Dios, les da igual para ellos. Si vienen o no vienen a la iglesia, para ellos es igual. Ellos están menospreciando la palabra de Dios, aunque verbalmente no lo están expresando, aunque verbalmente no lo digan, en la práctica están manifestando que menosprecian la palabra de Dios. Y hacer esto, inevitablemente, tarde o temprano, nos va a llevar a caer en pecado. Y sabemos que el pecado trae consecuencias. O sea, tomar una actitud de menosprecio a la palabra de Dios, inevitablemente, dice Dios, que va a llevarte como creyente, por muy consagrado que seas, a caer en pecado. Y no va a ser de la noche a la mañana. Ese no fue el caso de David, no, ni el caso de nadie. O sea, no, es que gradualmente empiezas tú a alejarte de Dios sin darte cuenta. Pero tarde o temprano, si tú ignoras la palabra de Dios, según la Biblia, tarde o temprano, forzosamente vas a terminar en pecado. Escucha lo que el salmista Alfés sabía o decía acerca de esta verdad. Salmo 119:11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos. O sea, yo no menosprecio tus dichos, tu palabra. Todo lo que yo leo en las Sagradas Escrituras, yo los guardo. Yo los vivo, yo trato de obedecerlos, porque no quiero pecar contra ti.
Así que es inevitable, hermanos, que si tú menosprecias la palabra de Dios, así como lo hizo David, si no le damos importancia, si no le damos la seriedad adecuada que merece la palabra de Dios, inevitablemente tarde o temprano vamos a caer, vamos a envolvernos en todo tipo de pecado que nos van a traer terribles consecuencias, que a su vez va a causar esas consecuencias un terrible dolor y sufrimiento. Eso fue lo que vivió el rey David por el resto de sus vidas. El dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, el que meditaba en la palabra de Dios en el campo y componía salmos. De hecho, la gran mayoría de los salmos David los compuso. Sin embargo, por descuido, por menospreciar la palabra de Dios, terminó mal. Es que podemos darnos cuenta de la importancia que tiene el considerar seriamente la palabra de Dios. No una vez a la semana, no 2 veces a la semana, no 3 veces a la semana, todos los días, hermano. No es una exageración de Dios cuando nos dice que meditemos en su palabra de día y de noche. No, Él sabe que si tú dejas de alimentar la naturaleza que te ha dado, se va a debilitar. Y al debilitarse tu nueva naturaleza, ¿qué crees que pasa? La naturaleza caída empieza a recobrar vigor, fuerza, hasta que empieza a dominarte nuevamente, a llevarte cautivo. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Por eso tenemos que no menospreciar la palabra de Dios. Tenemos que amarla. Tenemos que desearla. El apóstol Pedro dice que deseemos como bebé recién nacido desea la leche materna de su mamá. Así nosotros deseamos la palabra de Dios desesperadamente. Eso no es intrínseco, o sea, eso no te van a hacer a ti. No. La nueva naturaleza es lo que nos hace desear eso, pero a veces tenemos esa naturaleza nueva en nosotros tan apagada que no deseamos eso. Pero empiézale tú a dar comida y verás si no se despierta. Se despierta y empezará a querer desear, escuchar, meditar la palabra de Dios. Así que no podemos nosotros darnos el lujo de menospreciar la palabra de Dios. David lo hizo y sufrió terribles y trágicas consecuencias. Rápidamente, veamos los pecados de David. Escucha lo que dice 2 Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, él era el general mayor del ejército de David, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué dice ahí? Se quedó en Jerusalén. Lo primero que vemos que David cometió y que es un pecado delante de Dios es la negligencia de David en estar en los asuntos de gobierno. O sea, él debía de estar junto con las tropas de Israel en el campo de batalla. Él era el rey, él era un guerrero. Sin embargo, él encargó este deber que le correspondía a él a otros, específicamente a Joab. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, se expuso a la tentación. Hay un refrán muy conocido que dice que el ocio es la madre de todos los vicios. ¿Y qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa este refrán? Bueno, que las personas que no tienen ninguna ocupación, esas personas van a ser propensas a caer en vicios y en malas costumbres. Por lo tanto, el consejo es: ocupa tu tiempo libre en actividades, pero aplicado acá a la vida espiritual es: ocupa tu tiempo libre ¿en qué, hermano? En cosas que edifican tu vida espiritual. El comentarista Matthew Henry, con respecto a este tema, dijo lo siguiente: las aguas estancadas se corrompen fácilmente. Es verdad. O sea, cuando llueve y el agua se estanca en un pozo, se corrompe rápido, ¿verdad? Esa agua que cayó muy pura, con minerales, pero pura, empieza a contaminarse. Bueno, Matthew Henry dice: la cama de la pereza resulta con frecuencia la cama de la impureza. La Biblia nos dice que David no estaba donde debería de estar, él estaba en el ocio. En vez de estar en campo de batalla, él estaba en ocio, en hacer nada. ¿Y qué pasó, hermanos? Cayó en tentación. Ya desde aquí vemos que David está teniendo en poco la palabra de Dios. David debía estar en guerra, pero no le importó la palabra de Dios. Le restó importancia. ¿Y en qué terminó esto?
¿Qué sucedió después? Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Que ya tenemos aquí a este David, ya no un hombre muy consagrado a Dios, muy fiel a Dios, sino un hombre que está teniendo en poco la palabra de Dios. Y por lo tanto, como la palabra de Dios ya no es el todo para él empezó a perder el control de su mirada. Empezó a codiciar a esta mujer hermosa de una manera lujuriosa. Ya estaba fallando en el mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y a él no le importó. Versículo 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. David conocía a estas personas, conocía también a Betsabé. Y escucha lo que dice el versículo 4. Y envió David a mensajeros y tomó y vino a él y durmió con ella. Luego que ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Como podemos ver, hermanos, cuando uno empieza a tomar en poco la palabra de Dios, el pecado empieza a arrastrarnos a cometer cosas que en nuestro sano juicio no cometeríamos. Aquí está el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, siendo arrastrado por el poder del pecado. Él empieza, como vimos, a seducir a esta mujer, la mujer de uno de sus guerreros más leales de su ejército. Y lo terrible de esto, lo grave de esto ante los ojos de Dios, es que David tenía varias esposas, varias mujeres y concubinas. Y Dios se lo recalca, como lo leímos. ¿Por qué ella? Escucha lo que dice 2 de Samuel, capítulo 3:2, dice, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón, de Anoam, Jezreelita. Su segundo fue de Kileab, de Abigail. Ya van 2 mujeres. Y dice el tercero, Absalón, fue hijo de Maaca, tercer mujer. Y dice el cuarto, Adonías, hijo de Aquit, si así se pronuncia. Y hay un quinto todavía, dice que el hijo Cefetías de David y de Abitail. Y un sexto dice Itraim de Egla. Por lo menos ahí contamos 6 mujeres de David, sin contar también la primera esposa de David, que fue Mical, la hija de Saúl. Y a esto añádale las concubinas que menciona también el libro de Samuel. O sea, David no tenía que haber hecho esto. No tenía él excusa. ¿Por qué tomar la mujer de uno de sus guerreros más leales? Eso fue lo que hizo todavía más grave el pecado de David ante los ojos de Dios. Tuvo en poco la palabra de Dios, hermanos. ¿Te das cuenta cómo el pecado puede convertirnos, por más consagrado que seamos al Señor, si nos descuidamos, en bestias, en animales salvajes? Tú no digas, yo no, sí. Esos ejemplos están ahí para mostrarnos eso. Démosle gracias a Dios que Él refrena la maldad de nosotros. Hasta el día de hoy yo estoy completamente seguro que si Dios no me convierte, no me da una nueva naturaleza, yo no me hubiera mantenido hasta ahora fiel a Eva. Todo le atribuyo al poder, a la naturaleza de Dios. Soy igual de hombre caído que los demás. Y David, después de tener tantas mujeres, se le antojó a esta mujer. Escucha lo que dice 2 de Samuel 12:7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Después de que empieza a narrar esa historia que leímos, ¿verdad? Si así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl. Y escucha lo que dice el versículo 8, y a ti te di la casa de tu señor, ¿y qué? Y las mujeres de tu señor en tu seno. O sea, las mujeres que le pertenecían al rey Saúl, el primer rey de Israel, Dios las dejó que David las tuviera. Y es como si Dios le está diciendo, ¿no te eran suficientes tantas mujeres? Aparte de las que tú fuiste tomando para ti. Versículo 11, escucha lo que dice. Así ha dicho Jehová,
he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu casa, y tomaré, ¿qué dice ahí? Tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. O sea, mi punto es que David tenía muchas mujeres. ¿Por qué una más? Porque ya era toda una bestia, todo un monstruo, descontrolado, atrapado por el pecado. Es que David no tenía excusa alguna de haber tomado a Betsabé y haberla hecho suya. Y esto ante los ojos de Dios fue sumamente desagradable. Yo veo aquí cómo el pecado sutilmente y gradualmente se va apoderando de uno. Y regresemos a 2 de Samuel 11. Escucha lo que dice el versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud del general Joab y por la salud de todo el pueblo guerrero y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del rey, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? O sea, ¿no estás cansado? Y Urías respondió a David, el arca e Israel. Imagínense, el arca de Dios estaba allá también. E Israel, o sea, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Todo ello está allá y tú no. Y yo he de dormir con una mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día. Y el siguiente dice que David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Se truncó el plan de David, ¿verdad? Para cubrir su pecado. Dice versículo 14, venida la mañana escribió David a Joab, el general, una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió la carta diciendo, pon a Urías enfrente, lo más recio de la batalla, retírense de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y el versículo 17 dice, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Wow. Wow. Debido al pecado de David, hombres leales a David, a su reino, murieron. Y eso causó el dolor de muchas familias, de muchas esposas. Es claro, hermanos, que el pecado puede apoderarse de nosotros de tal manera si nosotros nos descuidamos. Era David, el dulce cantor, bueno, y repito, el conforme al corazón de Dios. ¿Cómo llegó hasta ahí él? ¿Sabes cómo llegó? Empezó con empezar a tener un poco la palabra de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, cuando empezamos a restarle importancia a la palabra de Dios, empezamos nosotros a convertirnos en hombres como si fuéramos bestias. Es increíble lo que uno puede llegar a cometer cuando empieza a darle rienda suelta a sus pasiones desordenadas. Cuando tú le empiezas a dar libertad a esos pensamientos lujuriosos. Yo no sé si usted sepa, pero esa mancha de David no solamente está registrada en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. O sea, Dios se encargó de publicar el ejemplo de David para que nosotros aprendiéramos de él. Escucha lo que dice Mateo describiendo la genealogía de Jesús. Dice, Isaí engendró al rey David, Isaí el papá de David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de quién. Sigue Dios recordándole a David el pecado que él había cometido. Ahora yo pregunto, ¿será entonces, hermanos, vital, ya no digo importante, sino vital para nuestras vidas, no tener en poco la palabra de Dios? Es vital no tenerla en poco. Tenemos que amarla, tenemos que darle la importancia,
porque de lo contrario corremos el riesgo, hermanos. Quizás no vas a terminar en algo así de tales proporciones que David, pero sí vas a terminar mal, sufriendo las consecuencias que trae el pecar contra Dios. Yo veo aquí que Dios le dio 3 consecuencias a David. O sea, él peca, número 1, cuando en vez de estar en los asuntos del gobierno, estar en frente de batalla, se quedó ahí en palacio, en el ocio. Ahí David estaba mostrando tener un poco la palabra de Dios. Y número 2, mostró también tener un poco la palabra de Dios cuando empezó a codiciar la mujer de su prójimo. Número 3, cuando él manda matar a Urías, nuevamente menospreció la palabra de Dios. Y esto inevitablemente lo llevó a tener consecuencias. Escucha lo que dice 2 Samuel capítulo 11, versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Versículo 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. O sea, después de algunos días, de algunos meses, la trajo David a palacio y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. ¿Hasta dónde te ciega el pecado? O sea, David pensó que se había salido con la suya, que Dios no estaba mirando, pero no fue así, hermanos. Dice la Biblia que los ojos de Dios están abiertos a ver todo lo que sucede en el universo. Las cosas que suceden aquí están desnudas ante los ojos de Dios. Y dice ahí que esto que había hecho David fue desagradable ante los ojos de Dios. O sea, no hay duda que todo aquel que peca inevitablemente tiene que sufrir las consecuencias de su pecado. Es inevitable, lo que uno siembra, uno cosecha. ¿Por qué? Porque Dios sabe dar las consecuencias de lo que uno siembra. Y David recibió sus consecuencias. Dice Samuel capítulo 12, versículo 1, que Jehová envió a Natán a David. O sea, ¿qué significa esto? Que Dios envió a Natán, al profeta Natán, a David a reprenderlo. Bueno, alcanzamos a ver, hermanos, que aunque David pensó que todo estaba bien, ¿verdad? Ya había traído a Betsabé a vivir al reino, al palacio con él. La gestación de su hijo, de su bebé en el vientre de Betsabé se estaba desarrollando normal. Todo parecía estar bien, pero es inevitable que las consecuencias de nuestros pecados no afloren tarde o temprano. Dios apareció en escena. Y la primera consecuencia que vemos que David experimentó fue la muerte de su hijo. Escucha lo que dice el versículo 14. Dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y para David esta noticia fue terrible. Él se había encariñado ya de ese bebé que empezó a producirle un dolor fuerte en su corazón. Dice el versículo ahí 15, y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había dado a David y enfermó gravemente. Qué horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, hermanos. Aunque seamos sus hijos, porque como vamos a ver la próxima semana, vamos a ver la gracia de Dios sobre David. O sea, David por ley debía de morir, porque no solamente adulteró, a los adúlteros los apedreaban, ¿verdad? Hasta morir, sino también asesinó, y Dios le remitió su pecado, aunque tuvo que pagar por las consecuencias de su pecado. La gracia de Dios es increíble. Y el castigo, la disciplina que Dios le da a David siempre fue correctiva. La cosa es, ¿a qué autoridad vas para reclamar esto que Dios está haciendo, de herir gravemente al niño, de herirlo a muerte? ¿Con quién vas y te quejas? Dios es la autoridad suprema, ¿verdad? Lo único que podemos hacer en un caso así es implorar el favor de Dios, la misericordia de Dios.
Eso fue lo que hizo David. Entonces David rogó a Dios. Quise ahí marcar ahí, rogó, suplicó. Porque hoy en día las oraciones que yo escucho en la mayoría de los supuestos cristianos es de demanda, es de exigencia, como si lo mereciéramos. Nadie merecemos el favor de Dios. ¿Estás consciente de eso? Si Dios nos pagara por, vamos a decir, si fuera el caso, que eso es imposible, tuvieras un solo pecado, ya eso es suficiente para que Dios corte su gracia sobre ti. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. No es, mira cómo te sirvo, Dios, mira cómo soy fiel a ti, por lo tanto me debes. Por lo tanto te demando, te exijo, he hecho tanto por tu viña. De verdad a veces no comprendemos la miseria en la que estamos nosotros y la gracia de Dios. Nosotros no estamos en posición de exigirle a Dios, sino de rogarle, no importa lo fiel que seas. Ya un pecado te hace merecedor de la muerte. Por lo tanto, que no te engañe tu corazón. No es que yo soy tan fiel, yo no soy como aquellos supuestos cristianos que meten la pata, que la riegan, pastor. Por lo tanto, Dios me tiene que oír. No, Dios no te tiene que oír. Te oye por misericordia. Te oye por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. David rogó a Dios. ¿Y qué pasó con esos ruegos de David, hermano? ¿Hicieron algo? No, ¿verdad? A veces aunque le ruegues a Dios y le supliques, si la voluntad de Dios es que muera, va a morir. No importa que decretes, que canceles, que amarres. No, 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 no. No es yo declaro que por las llagas de Jesús mi hijo es sano. No es te ruego, Señor. Te suplico que tengas misericordia. Dice el 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a David para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso. Eso me muestra a mí lo mucho que amaba ya a este bebé. Sin embargo, Dios le dio la primer consecuencia de su pecado. Hizo que sufriera David, que experimentara un dolor terrible a causa de su muerte. No quiso, no quería ni comer. Y esto solamente era el empiezo, el inicio de toda esa serie de consecuencias, de pecados que se iba a desatar en la vida de David. Eso los vamos a ver la próxima semana. Es terrible, hermanos, el ignorar, el menospreciar el llamado que Dios nos hace de hacer morir el pecado en nuestras vidas. Es verdad, somos hijos de Dios y nos disciplina y nos azota de manera correctiva, pero las consecuencias de nuestros pecados Él nos las va a dejar sufrirlas aquí en vida. Y es lo que Él quiere evitar. Si tú estás en pecado, has estado en desobediencia y tú lo sabes, Dios te está marcando. El autor de los Hebreos, cuando empieza a decir que Dios azota y disciplina a quien ama y a quien toma por hijo, él empieza a decir que la disciplina tiene un propósito y es producir un fruto de justicia pasible. Es decir, volverlos a que puedan ser participantes de la santidad de Dios. Él dice, la disciplina que Dios efectúa en ustedes desobedientes es con un propósito, es de corregirte, porque te ama. Y él dice, por lo tanto, levantar las manos caídas, levantar las rodillas, hacer sendas de justicia. Para ti todavía hay perdón. No se trata de irnos ahí todos deprimidos, de que no tenemos ya remedio. No, si eres hijo de Dios hay gracia. Y es gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo usted cree que no vamos nosotros cada vez que nos reunamos aquí a cantar de ese sacrificio maravilloso de Jesús? Ese es nuestro enfoque. Sobre el sacrificio de Jesús debe de girar toda nuestra vida, todo lo que hacemos, porque es gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario que hoy nosotros recibimos la gracia y el perdón de Dios. David merecía morir. Sin embargo, Dios remitió su pecado. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Un corazón contrito y humillado, Dios jamás desprecia. Por tanto, si tú estás en un caso parecido, similar a ese, quiero decirte que en Dios hay perdón.
corazón contento y humillado, Dios jamás lo despreciará. Hay un último canto que me gustaría